Buenas tardes a todos y a todas. Gracias otra vez de nuevo por estar aquí. Sabéis que esto forma parte, este acto, del ciclo de conferencias que estamos desarrollando junto con la Asociación Valenciana de Fundaciones, con la que formalizamos ya hace pues, casi 2 años un convenio. Además, fue un convenio que le formalizamos de la mano de la profesora Gemma Fajardo, que fue la que nos presentó a Ignacio y nos presentó la actividad que desarrollaban aquí en la Comunidad Valenciana. Ella luego se pasó al otro lado, se pasó a la política, a trabajar en la Consejería de Justicia y fue secretaria autonómica. Y nada, nos dejó a nosotros el testigo para desarrollarlo. Y por supuesto, como ha dejado la política, le correspondía estar aquí hoy y también además hablarnos de su experiencia. El trabajo que desarrollamos junto con la Asociación Valenciana de Fundaciones lo que busca siempre es encontrar o dar soluciones a los problemas que habitualmente se van planteando en todas las fundaciones, ya sean pequeñas o de gran tamaño. La intención siempre es abordar temas que puedan resultar de interés, que puedan ser muy prácticos y que, bueno, darle esa doble visión siempre, la teórica la de la academia, la formal, combinándola también con aspectos de índole práctica. Hasta ahora hemos tenido temas vinculados con el buen gobierno, con la fiscalidad. Hemos hablado también recuérdamelo, Responsabilidad de los patronos. de responsabilidad de los patronos, de cuáles eran sus funciones. Y hoy le correspondía, una de las cuestiones que más se demandaba era precisamente las relaciones con el protectorado, de las fundaciones y el protectorado. Entonces, por eso, con acierto, Ignacio planteó este tema y con acierto además planteó este doble, porque es una conferencia a 2 bandas, con 2 expertos, Gemma Fajardo y Aurelio Sáez, que es el jefe del registro de asociaciones y fundaciones de la Comunidad Valenciana. Entonces, qué mejor que ellos que estar hoy aquí. Entonces, nada, os agradezco muchísimo que hayáis dicho que sí, que os hayáis sumado a este ciclo de conferencias. En teoría, esta era la tercera conferencia del año 2023, pero boicoteamos a la asociación porque tuvimos que celebrar el 20 aniversario de Udescope y ya no encontramos fecha. Entonces lo pasamos a primeros de este año, para que bueno, podamos seguir con el ciclo de conferencias y seguiremos la programación a lo largo de 2024. Ignacio, te doy la palabra. Sí, muchas gracias, María José. Bueno, gracias a todos por su asistencia a estas jornadas organizadas entre la Asociación Valenciana de Fundaciones y Udescope, como ha dicho bien María José. Y bueno, el tema que hoy vamos a tratar es un tema que suscita bastante interés entre las fundaciones, más que nada porque siempre las fundaciones, pues muchas veces vemos con la administración como un ente lejano y apartado que a lo mejor en un momento determinado nos pone una serie de obligaciones que no llegamos a entender o a cumplir debidamente. Y entonces, pues bueno, esta es una oportunidad para aproximarnos o acercarnos a la administración y encima con dos ponentes de excepción, porque por una parte Gemma, con su experiencia ya no solamente docente, sino desde el punto de vista de su paso por la Secretaría Autonómica, pues nos puede dar una vertiente importante, y Aurelio, desde luego, pues desde su posición de jefe del servicio de fundaciones, que es quien está sufriendo el día a día los inconvenientes de la prestación del servicio, de nuestros errores, dijéramos, y de la burocracia y de las virtudes. Exacto. Entonces, pues en ese aspecto es una visión va a ser una visión muy interesante. Por lo tanto, muchas gracias a todos por vuestra presencia, a la universidad también por habernos acogido aquí, y bueno, a Caixa Popular, que nos ayuda en estas labores de formación. Y yo nada más, ahora toca lo importante. ¿Lo queráis? Pues creo que le damos la palabra a Gemma y luego a continuación ya hablará Aurelio. Muchísimas gracias. Cuando quieras, Gemma. Bueno, muchas gracias a los dos organizadores de esta jornada, a la Asociación Valenciana de Fundaciones, al Udescope y a las entidades colaboradoras, Caixa Popular y Carrao, Corporación de Abogados. Yo, cuando María José me planteó la posibilidad de participar, yo en principio dije que sí, porque de alguna manera también las fundaciones, como parte de la economía social, son
constituyen objeto de nuestro estudio en el instituto y en la economía social. Y por otra parte también por la posibilidad de compartir con Aurelio esta jornada. El que sabe del tema es él, que es el práctico, es el que está en la consellería. Yo pasé por la consellería 2 años de secretaria autonómica, pero realmente, hombre, no iba perdida, no iba desorientada, porque sí que entendía algo, pero claro, otra cosa es la práctica y la problemática concreta de cómo funcionan, el cómo lo hacen, pues eso depende de cada sitio. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es en la práctica, qué papeles me piden, por qué, cómo. Entonces, eso es lo que él conoce. De hecho, hasta el punto que cuando ya se acercaba la fecha, yo me planteaba, ¿y qué les voy a contar? Porque digo, si van a venir aquí fundaciones, van a saber más que yo a lo mejor de fundaciones. Lo tuve un poco complicado, pero bueno, no obstante, pensé que podría hacer una introducción a la materia del protectorado y luego le dejaré paso a Aurelio, que es el que podrá exponer cosas mucho más concretas y prácticas, que es lo que yo creo que la mayoría queréis. Por otra parte, yo tuve el atrevimiento de sugerir a estudiantes de la Facultad de Derecho que pudieran asistir a esta jornada. No conocen nada de fundaciones, pero lo van a ver dentro de un par de sesiones, de semanas, con lo cual yo les invité también. Veo que han venido bastantes y espero que os sea de provecho también. Muchas gracias por vuestra asistencia. Bien. Entonces voy a entrar ya en materia. El tema que yo he planteado tratar, dado el título que tiene la jornada, Relación de las fundaciones con el protectorado, es sobre la justificación del protectorado y su razón de ser y las funciones principales que desarrolla, dentro de las cuales se encuadran la problemática que luego Aurelio pues avanzará. Bien. Entonces, en primer lugar, el protectorado, ¿qué es? El protectorado es un órgano administrativo que vela por el correcto ejercicio del derecho de fundación. Es un derecho reconocido en la Constitución española, en el artículo 34, y por la legalidad de la Constitución y funcionamiento de las fundaciones. Esto se va a traducir en la práctica en que va a desarrollar unas funciones de control y va a desarrollar también unas funciones de apoyo, impulso y asesoramiento a las fundaciones. Bien, lo primero que quería destacar es recordar que la Constitución española reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. Y eso nos plantea la duda. Yo me la he planteado muchas veces y se la han planteado alumnos míos también. ¿No es posible constituir fundaciones para intereses particulares? La verdad es que la Constitución lo que protege es el derecho de fundación para fines de interés general. Y lo cierto es que lo mismo ocurre en otros países, no en todos. En el marco de la Unión Europea sí que hay países que reconocen el derecho de fundación para intereses generales o particulares. España solo lo reconoce para fundaciones de interés general, junto con Francia, Portugal, Gran Bretaña o Irlanda. Estos países tienen el mismo sistema que España. ¿Podrían existir fundaciones para intereses particulares? No se prohíbe, pero es verdad que el marco normativo que tenemos es un marco normativo de protección, de fomento y a la vez de control. El control se basa precisamente en que los fines tienen que ser de interés general. Por tanto, todo el marco sustantivo, como financiero, como tributario, está pensado para entidades que persiguen fines de interés general. No sé si me he explicado. No se prohíbe, pero tampoco tenemos un marco jurídico que aliente o lo permita. Y luego tenemos otras experiencias de otros países en los que o se reconoce directamente que sí es posible o no, o que solamente pueden ser intereses generales, ¿vale? Esa es la situación y todo viene de la Constitución, porque la Constitución reconoce el derecho de fundación, pero para fines de interés general. Bien, hecha esta matización inicial, porque es una pregunta que es fácil hacérsela, la cuestión es, ¿se justifica actualmente el protectorado? Históricamente, las fundaciones tenían un régimen mucho más severo,
normas más férreas, en las que no era muy fácil poder disponer de sus bienes o les exigía que si prestaban servicios tendrían que ser gratuitamente. Eso es en el siglo XIX, cuando empiezan a desarrollarse las fundaciones. Hoy en día el régimen jurídico de las fundaciones es mucho más abierto. Pueden desarrollar hasta actividades empresariales. De hecho, una figura que nosotros estudiamos son las fundaciones empresa. Son empresas con forma jurídica de fundación y está mucho más liberalizado el disponer de sus bienes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso surge la pregunta, ¿está hoy justificado que se mantenga el protectorado? Es una pregunta que se ha hecho, bueno, se ha hecho y se ha llevado al Tribunal Constitucional. Yo tengo localizadas 3 sentencias del Tribunal Constitucional en que sí reconoce legitimidad al protectorado precisamente porque tiene como fin asegurar el cumplimiento de esos fines de interés general de la fundación, porque vigila o vela por la correcta administración de los bienes que fundan esa fundación y porque lo justifica el especial estatus jurídico que tiene la fundación, que tiene un marco jurídico de fomento, una fiscalidad especial, se le aplica la ley de régimen fiscal para las entidades sin ánimo de lucro, que es un régimen especial, favorable, tienen una contabilidad también especial y todo eso para el Tribunal Constitucional era suficiente como para justificar el mantenimiento del protectorado. Pero es que también encontramos el protectorado en los países de la Unión Europea, no en todos, pero sí en muchos. En Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Grecia, en Portugal. En todos ellos tienen un protectorado que funciona como en España. Es una entidad de la administración pública. A veces depende del Ministerio de Interior, como en Francia, y otras veces depende del Ministerio de Justicia, como es el caso de España. O sea que la figura del protectorado es una figura que existe en otros países de Europa. Y en Gran Bretaña, lo dejo aparte, porque en Gran Bretaña no es una institución pública la que hace de protectorado, se llama Charity Commission, es una entidad pública, pero no ministerial, no depende de ningún ministerio, es cuasi judicial. Pero es muy interesante cuando se define, uno entra a buscar esta institución y cómo se define. Sus funciones son registrar a las entidades de beneficencia, regularlas y velar por el cumplimiento de sus fines de interés general para dar confianza a los donantes. Me ha gustado destacarlo porque eso anima también a las personas que hacen donaciones a estas entidades. Son receptoras de mecenazgo, son receptoras de donaciones, de testamentos. Entonces, que la administración vele por esos fines de interés general da seguridad también a la población que les va a ayudar, que va a apoyarles. Estoy pensando en fundaciones de las que muchos de los que estamos aquí seremos socios porque son muy grandes, ¿no? Que trabajan en cooperación al desarrollo con países y damos donativos, ¿no? Y pues la administración tiene que velar, porque esa fundación realmente desarrolla una actividad económica transparente, fiable y que cumple con sus fines. Además, quería aquí yo destacar que es frecuente que las fundaciones tengan, junto con el órgano de gobierno, que es el patronato, un órgano interno de supervisión, que nosotros no tenemos. En España solo se contempla un órgano de gobierno, que es el patronato. No tenemos un órgano de supervisión interno, como sí lo tienen en Francia, en Italia, en Portugal o en Holanda, Netherlands. Es decir, que diríamos ellos tienen un doble control, interno y luego el público. Bien, el protectorado en la Generalitat Valenciana, porque tenemos un protectorado estatal, hoy tenemos un protectorado autonómico, ¿vale? En la Comunidad Valenciana. El protectorado en la Comunidad Valenciana cumple sus funciones, que las veremos a continuación, en relación con las fundaciones que están inscritas en el registro
de fundaciones de la Comunidad Valenciana, que principalmente son aquellas fundaciones que desarrollan sus funciones principalmente en el territorio de la Comunidad Valenciana, así como delegaciones de otras fundaciones extranjeras o delegaciones de otras fundaciones que están adscritas a otros protectorados. En cuanto a las funciones del protectorado, en la Ley de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, también lo podríamos ver en la ley estatal, tenemos una Ley Valenciana de Fundaciones y su respectivo reglamento, y tenemos una Ley Estatal de Fundaciones y su respectivo reglamento. Pero yo me voy a centrar sobre todo en la Ley Valenciana de Fundaciones, porque Aurelio trabaja en la Generalitat Valenciana precisamente en el protectorado y en el registro de fundaciones. Bien, las funciones vienen recogidas en un artículo de la Ley de Fundaciones, el artículo 29, pero realmente hay muchas más funciones en la propia ley y en el reglamento de las que se recogen en ese artículo. De ellas yo destacaría 3. Por una parte, el registro de fundaciones es una labor importante. El registro de fundaciones se crea bajo la dependencia del protectorado y es el que se ocupa de la inscripción de las fundaciones de competencia de la Comunidad Valenciana, así como del depósito y archivo de los documentos que se les exige y de la legalización de los libros que deben de llevar las fundaciones. Esas son las competencias que, según la ley, tiene el registro de fundaciones, que depende del protectorado. Las siguientes funciones del protectorado que yo voy a diferenciar son las funciones de control, por una parte, y las funciones de fomento y asesoramiento y apoyo. ¿Vale? Voy a empezar por las de control. Son funciones que están relacionadas con el proceso de constitución de las fundaciones, por ejemplo, con carácter previo a la inscripción de una fundación. El protectorado tiene que comprobar el interés general de los fines de esa fundación y la suficiencia y adecuación de la dotación económica con la que cuenta para el cumplimiento de sus fines. Hay casos particulares en los que un testamento, una persona a través de un testamento decide crear una fundación, pero no nombra a quienes van a ser las personas que compongan el patronato. Pues en situaciones como esta, el propio protectorado puede perfectamente otorgar la escritura de constitución de esa fundación. Bien, hay otras funciones relativas a los fines, al patrimonio, a la modificación, fusión y extinción de las fundaciones. Por ejemplo, el protectorado tiene que velar, dice la ley, por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales de acuerdo con la voluntad del fundador y teniendo en cuenta la consecución del interés general. Tiene la posibilidad, incluso en caso de que advierta la desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad que viene desarrollando la fundación, de poder solicitar de la autoridad judicial que autorice la intervención temporal. Estas son medidas mayores que desde luego se han ido eliminando en otras formas jurídicas que también estaban previstas. La propia sociedad anónima. La propia sociedad anónima en el Código de Comercio estaba previsto una intervención temporal por parte del gobierno en casos graves. Bueno, eso ha ido desapareciendo, pero aquí lo tenemos todavía, ¿no? El protectorado podría realizar esta función de intervención temporal siempre y cuando la autoridad judicial. En cuanto al patrimonio de la fundación, con carácter previo a la inscripción, el protectorado tiene que comprobar también la suficiencia y adecuación de la dotación fundacional para el cumplimiento de sus fines. Se presume inicialmente que 30.000 euros debe de ser suficiente para el cumplimiento de esos fines. Así está previsto y de hecho se presume, ¿no? Y es lo que se exige. Incluso se contempla la posibilidad, además de lo cual se puede desembolsar el 25% inicialmente y el resto. Se da incluso la posibilidad de que si se justifica suficientemente, pues ni se alcancen esos 30.000 euros. Vamos, si hay razones para ello. El protectorado tiene la misión de velar por la integridad, suficiencia y rentabilidad del patrimonio fundacional y verificar que los recursos económicos de la fundación han sido aplicados a fines fundacionales.
Por eso las fundaciones tienen la obligación de elaborar un inventario y enviarlo actualizado anualmente al registro. El protectorado, cuando concurran circunstancias de especial gravedad, que las puede advertir precisamente porque tiene acceso a esa información económica, puede solicitar que se sometan a auditoría externa las cuentas de la fundación. Bien, las cuentas anuales aprobadas por el patronato, que es el órgano de gobierno, pues tienen que presentarse al protectorado para su conocimiento. También se tiene que remitir al protectorado el plan anual de actuación. Todos estos son los documentos que las fundaciones tienen que trasladar al protectorado, y el protectorado ahora veremos si cumplen bien o no cumplen bien, porque por mi experiencia en la administración pues las cosas no funcionaban siempre bien. Hay fundaciones que son muy cumplidoras y hay fundaciones que pasan años y tienes que preguntarle: ¿qué pasa? ¿Estáis vivas? ¿Hacéis algún plan de actuación? ¿Hacéis algo? Bueno, eso ya nos lo contará él. Pero son las obligaciones que contraen las fundaciones precisamente por esa función que tiene el protectorado de velar por la gestión transparente y adecuada de la actividad, la conservación y buen uso y gasto de su patrimonio y, por supuesto, del cumplimiento de sus fines de interés general. También, cuando enajenen, graben o arrienden bienes y derechos que formen parte de la dotación fundacional o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, pues hay que requerir la autorización del protectorado. Ya he hablado de una medida grave, como es la intervención temporal. Hay otras medidas que no son tan graves, pero que de alguna manera lastran el ágil funcionamiento que deberían tener las entidades, como es el pedir autorización previa. Luego ya veremos como la mayoría de los casos, por eso voy a destacar cuando hay medidas que son más gravosas. La mayoría de los casos simplemente es dar cuenta, de informar enviarle una información, darle cuenta de algo, no la de la autorización previa. Se ha tratado en la ley estatal, pues recuerdo cuando se tomó la última reforma, precisamente fue para agilizar todas estas trabas, ¿no? Diríamos que dificultaban el funcionamiento. Bueno, pues hay muchos supuestos en los que te autorizan, claro, si lo que estás es enajenando, grabando o arrendando lo que son bienes dotacionales, que son de los que se supone que tú vas a sacar el rendimiento para llevar a cabo las actividades que justifican tu fin. Pero luego también hay otras actuaciones que, no afectando a estos bienes, pues simplemente basten con poner en conocimiento del protectorado. Bien, en cuanto a la modificación de los estatutos, nos dice la ley que el protectorado debe de garantizar la legalidad de las modificaciones de estatutos, de las fusiones y de las extinciones de las fundaciones, instando en su caso las correspondientes acciones judiciales, así como controlar el proceso de liquidación. Con carácter previo al otorgamiento de la escritura de modificación, el patronato lo tiene que notificar al protectorado. También tiene que notificarle al protectorado el acuerdo de fusión, las fundaciones que lo vayan a llevar a cabo. La liquidación propia de la fundación deberá realizarse por el patronato, pero bajo el control del protectorado. El balance de liquidación que debe aprobar el patronato también estará sometido a la ratificación del protectorado. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las fundaciones o entidades no lucrativas que persigan fines de interés general que hayan sido designados en el negocio fundacional o en los estatutos de la fundación. Y en su defecto, a los que designe el patronato, pero ojo, siempre que tengan esa facultad reconocida por el fundador. Porque si los patronos no tienen esa facultad reconocida, quien tiene que decidir a qué entidades va a ser el protectorado. Esta también es una medida importante. Vemos cómo el protectorado tiene funciones de intervención y, bueno, luego en cuanto a la actividad económica,
hay que comunicar, la fundación tiene que comunicar al protectorado cuando alcance a tener una participación mayoritaria en sociedades mercantiles, simplemente comunicárselo, y también tendrá que informar al protectorado cuando desarrolle actividades mercantiles o industriales. No es que no pueda, puede hacerlo, pero lo tiene que comunicar, simplemente informar al protectorado. Bien, otras funciones que tiene el protectorado en relación con el patronato, con los miembros, los patronos, es por una parte notificar al protectorado la aceptación de los patronos, porque ya sabemos que como cualquier gestor, administrador, no basta con el nombramiento, tiene que aceptar. Y es precisamente cuando acepta, cuando asume sus funciones y sus responsabilidades. Y ese es el momento que hay que comunicar al protectorado. En caso de insuficiente número de patronos, el protectorado puede designar con carácter provisional patronos. Y cuando falten todos los patronos, que eso nos lo hemos planteado en la práctica también, hay casos, en la práctica lo hemos visto. Cuando falten todos los patronos, puede ejercer directamente el protectorado las funciones del patronato. También es una medida fuerte, pero se está salvando sobre todo la finalidad de esa fundación, de ese fondo para lo que ha sido creado. Los patronos, después de todo, son los gestores de la fundación. Bien, y también, fijaros, es posible la intervención temporal de la fundación por el protectorado, previa autorización judicial, en caso de graves irregularidades en la gestión económica que pongan en peligro la subsistencia de la fundación o una desviación grave entre los fines fundacionales y las actividades que realmente se están realizando. También en los casos de autocontratación, casos de autocontratación son aquellos en los que los patronos y sus parientes por consanguinidad hasta cuarto grado o afinidad hasta segundo grado, así como las sociedades en las que puedan tener estos una participación mayoritaria, no pueden contratar con la fundación ni en nombre propio ni de terceros, salvo que se les autorice. Vemos también aquí otro caso de autorización previa que lógicamente pues preocupará a las fundaciones con seguridad porque hace que ralentice el funcionamiento de estas. Supuestos de autocontratación. Lo hemos visto también en derecho de sociedades, el que los administradores contraten con las propias sociedades. Todo eso está sometido a cierto control, ¿vale? Porque es muy fácil que pueda haber un conflicto de intereses en un momento determinado. Bien, y luego también el protectorado puede ejercer acciones de responsabilidad que correspondan contra los patronos cuando los acuerdos del patronato fueran lesivos para la fundación. Esto como funciones de tipo control. Hemos visto numerosas funciones en las que el patronato ejerce este control, que puede ir desde simplemente que le tengan que comunicar cierta información hasta que el protectorado pueda intervenir temporalmente la gestión de una fundación. Luego tenemos otras funciones que son las de apoyo, impulso y asesoramiento, que me ocupan mucho menos, pero que son muy importantes y son las que más habría que desarrollar. Por una parte, en el momento de crear una fundación, ¿cómo? Facilitando su constitución, asesorando sobre la normativa aplicable al proceso de constitución, sobre cuestiones relacionadas con la dotación necesaria, que esto es muy importante que se incida, porque yo una cosa que vi en mi experiencia en la administración es que muchas veces la gente hacía aportaciones a dotación cuando a lo mejor no tendrían que ser a dotación fundacional, porque eso te limita luego mucho la disponibilidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es porque la gente tampoco a lo mejor lo tiene muy claro todas las consecuencias que se derivan. Por tanto, es muy importante que en el momento constitutivo se informe bien de las consecuencias y de lo que implica el proceso en el proceso de constitución, las cuestiones relacionadas con la dotación, con los fines de interés general, con la elaboración de los estatutos, la tramitación administrativa
correspondiente. Es importante preparar, como hacéis, formularios, modelos de estatutos de carácter orientativo, someter el borrador de los estatutos a un informe previo no vinculante, como también pasa con las cooperativas. Esto es muy tranquilizador para las personas que promueven una entidad, como puede ser una fundación o una cooperativa. Sí. Sí, no, digo que es muy bueno, da mucha tranquilidad porque, claro, antes de formalizar todo, pues ya te han dado el visto bueno, ¿no? De que está bien, de que es coherente, de que respeta la legalidad. Es que no existe con las sociedades mercantiles, por ejemplo. Entonces lo destaco, es bueno que para las fundaciones como para las cooperativas que tengan este instrumento, ¿no? Y luego todo lo que tiene que ver con dar publicidad de la existencia de las fundaciones y de sus actividades. Esto tiene que ir más allá del registro. O sea, la publicidad no es meramente porque está el registro y certifico. No, la publicidad tiene que ir más allá. Cuando se exige que el protectorado dé publicidad de las fundaciones y de sus actividades, está haciendo referencia a la creación de directorios de fundaciones o lo que hemos tratado de páginas web libremente accesibles, interactivas, donde uno pueda sacar toda la información necesaria. Esto es necesario tanto con las fundaciones como en las asociaciones. Se intentó trabajamos, hicimos lo que pudimos. A veces con la informática hay problemas porque no depende todo de tu voluntad y de tus propios medios, pero bueno, es una tarea que hay que acabar de desarrollar. Dar publicidad, también el protectorado tiene capacidad y debería de impulsar, promocionar estudios, publicaciones, todo lo que ayude a dar a conocer la figura de la fundación y facilitar la gestión de la misma a sus actores. Y facilitar a los patronos que ya han constituido, es decir, los que actualmente son patronos de las fundaciones, pues facilitarles el ejercicio de su actividad. ¿Cómo? Pues asesorándoles sobre la normativa vigente aplicable, sobre el funcionamiento y actuación del patronato, sobre los expedientes relativos a disposición, gravamen de bienes, autocontratación, modificación de estatutos, fusión, extinción, liquidación, la elaboración de las cuentas anuales, las obligaciones formales de su presentación y demás aspectos sobre contabilidad y presentación del plan de actuación, descripción de las actividades en cumplimiento de fines que deban figurar en la memoria, así como facilitar modelos para la presentación de la información requerida. Todo esto son, diríamos, funciones de apoyo, impulso y asesoramiento que el protectorado hace y debe de hacer mejor también. Esto se hace, hombre, se hace en la medida en que primero te responden cuando tú presentas un trámite y no está bien. Yo he visto cómo te hacen un informe y te explican cómo tendrías que hacerlo. Pero luego también hacen sesiones, atienden, yo lo he visto, que atienden a los gestores de las fundaciones para explicarles, informarles de cómo tienen que hacer las cosas. Esta actividad mismo, que me acuerdo que yo promoví en su momento, porque claro, qué mejor que reunirse con las fundaciones y tener la posibilidad, medios distintas. Esta es una, pero hablamos de más, hablamos también de publicar, como un FAQ, ¿no? Las preguntas más habituales o los problemas más habituales, difundirlo, darle mayor difusión a toda esta información que vosotros y conocimiento que vosotros tenéis, pues para que lleguen a las fundaciones. Por tanto, podríamos decir que una actividad como esta de hoy forma parte de esa función de asesoramiento que el protectorado cumple, aunque aquí él vienes como jefe del servicio y en horario fuera de oficina, ¿vale? Vale. Y nada, y por último quería hacer mención a una institución que no la recoge la ley, sino el reglamento, pero que a mí me gustó mucho. Fue de lo que más me gustó de mi experiencia en la Generalitat,
fue a la Comisión del Protectorado de Fundaciones. La Comisión del Protectorado es un órgano colegiado que está integrado por varios representantes de la administración, pero también pues por el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, también por el representante del Consejo Jurídico de la Comunidad Valenciana. Y entonces es un órgano en el que se asesora, asiste y asesora al protectorado para el correcto funcionamiento de funciones que ellos tienen. En los casos, diríamos, veo yo que son los casos en los que se podría colisionar con derechos o con intereses, como por ejemplo, como estábamos viendo, cuando hay una intervención temporal de la gestión de una fundación, en las autorizaciones de autocontratación, en el control y supervisión del régimen presupuestario y contable, cuando se ordene por el protectorado la realización de una auditoría, en las autorizaciones para actos de disposición del patrimonio, cuando tiene que designar a patronos, cuando tiene que intervenir temporalmente o cuando tiene que ejercer las funciones de patronato porque no hay ningún patrono. Esas funciones diríamos que son las más graves. Ahí el protectorado cuenta siempre con el asesoramiento de esta comisión. Esta comisión, en mi opinión, funcionaba y en mi opinión también había mucha capacidad, mucho conocimiento jurídico en esas comisiones. Por eso era muy interesante, porque estudiábamos bien los casos para dar las mejores soluciones a los problemas que se planteaban. Por tanto, yo tengo ese recuerdo de ser un órgano especialmente cualificado y que asesoraba al protectorado en sus funciones. Por lo demás, no tengo más que decir. Creo que hay mucho por hacer, que no depende de las personas que están en el protectorado, sino que depende de que esté mejor financiado y que cuente con personal adecuado y estabilidad para llevar adelante todos los retos. Creo que en el tiempo que yo estuve sí que pudimos al menos mejorar en cuanto a personal y mejorar para desatascar, porque había muchas cosas pendientes, tanto en el registro de fundaciones como en el de asociaciones o en el de parejas. De hecho, era increíble, unos atascos impresionantes. ¿Por qué? Porque no estaban digitalizados los expedientes, porque no había personal, porque no hay medios materiales. Bueno, pues todas estas cosas hay que mejorarlas. Tiene que ser constante, ¿no? El trabajo de ellos muy bueno. Yo recuerdo los informes de contabilidad, a mí me encantaban, ¿no? Aprendí mucho también leyendo los informes de ellos. Creo que al menos durante mi tiempo el trabajo que se hizo era muy riguroso y era muy legal, muy correcto, pero necesitan medios para mejorar, ser más rápidos en sus funciones y poder dar más apoyo a la ciudadanía y animar a constituir fundaciones ya que funcionen bien. Bueno, pues nada más. Gracias por vuestra atención. Pues nada, tema tan clara como siempre. Creo que no funciona ese micrófono. Tan clara como siempre. Te agradecemos siempre tu claridad expositiva. Lo has situado muy bien y nada, le has dado muy bien la entrada ahora a Aurelio, que va a contarnos esas cuestiones de índole práctica con las que te enfrentas cada día. Gracias, Aurelio, por acompañarnos. Bueno, pues buenas tardes. Me llamo Aurelio Sáez Martínez y bueno, soy el jefe de servicio de fundaciones y asociaciones de la Generalitat Valenciana, adscrito a la Consellería de Justicia. Yo voy a enfocar la intervención desde el punto de vista práctico y lo primero que debo decir es que el primer problema que tienen las fundaciones que se van a constituir es el desconocimiento de la normativa. Es importante conocer a fondo la normativa porque va a servir para garantizar un buen funcionamiento de la fundación. Entre otras cuestiones, a este nivel sería recomendable quizás pues, hacer hincapié
en la necesidad de que determinadas instituciones, como son los notarios, aconsejaran también un poco a aquellas personas que quieren hacer unas fundaciones que dan muchos problemas, que son las fundaciones testamentarias. Es decir, aquellas fundaciones donde con muy buena voluntad una persona da una serie de bienes para constituir una fundación, para escribirlos al cumplimiento de un fin de interés general, y comete el error, como ya hemos hablado, de dar todos en concepto de dotación, ¿no? Luego, más adelante, volveremos a incurrir sobre el tema. Estas fundaciones son, como bien ha dicho Gemma, nosotros, cuando llega la hora de hacer una fundación, hay un procedimiento donde nos remitís los estatutos y nosotros en formato Word, ¿vale? Y nosotros os lo remitimos informados diciéndoos qué problemas hay, qué problemas no hay. Esos informes son de legalidad, ¿de acuerdo? No son informes de oportunidad. Es decir, nosotros podemos observar que una fundación va a tener problemas, pero podemos advertirlo, pero no podemos negarnos a que nos presenten luego elevados a la escritura pública esa cuestión. Básicamente vienen por dos vertientes. Importantísimo. Desde nuestro punto de vista, y lo llevamos insistiendo siempre, la cantidad que se debe de aportar como dotación es la mínima legal. La dotación es una garantía de funcionamiento, ¿vale? Y por lo tanto está prohibido utilizar la misma. Aquella, insisto, ya hemos participado en más coloquios de este tipo. En el momento tú dispongas en exclusiva de una dotación de 30.000 euros sin más patrimonio para una fundación, empiezas a incumplir la ley. Porque no puedes disponer de la misma sin autorización del protectorado. Y el protectorado, con tan poco dinero, no te va a autorizar a hacerlo. Es decir, no nos equivoquemos. Crear una fundación supone un esfuerzo y además un esfuerzo económico. Nadie se va a hacer rico creando una fundación. La fundación normalmente va a suponer una pérdida patrimonial y un esfuerzo en las actividades, que merecen la pena, ¿de acuerdo? Porque lo que estás adquiriendo es un patrimonio para cumplir actividades de interés general. Pero nadie va a cobrar. Es decir, ese patrimonio queda perdido, inutilizado. ¿Por qué razón? Porque cuando liquides la fundación tienes la obligación de remitirlo, de entregarlo a otra entidad sin ánimo. ¿Vale? Entonces, muchos de los problemas que tenemos es que cuando las fundaciones depositan las cuentas, han tocado la dotación. Entonces nosotros, que Gemma es testigo, no somos ningún órgano que vamos con el cuchillo en la boca, nos ponemos en contacto con la fundación y le notificamos, oiga, le deposito las cuentas, pero le hago la observación que en las siguientes debe usted reponer la dotación fundacional. Es importante. Una de las consecuencias o de las obligaciones que tiene el protectorado cuando una fundación no cumple con sus obligaciones es extinguirla. ¿Vale? Y es cierto que lo tenemos que hacer a través del juez. Pero lo hacemos. ¿Vale? Una de las cuestiones que se eleva a la comisión del protectorado para que luego el protectorado decida sobre ella es la extinción judicial. Es más, las sentencias suelen dar la razón al protectorado de fundaciones. Y es más, el propio juez, al extinguirlas, les dice que se abre el periodo de liquidación. Y en ese periodo de liquidación, si no se ha repuesto la dotación, se puede derivar la responsabilidad del patrón.
Y eso es un caso muy grave. Y se han dado casos. Se han dado casos donde se les está exigiendo una cantidad de dinero importante. Entonces, en este campo es importante en este aspecto que se entre en funcionamiento ese asesoramiento o esa tutela que el Servicio de Fundaciones, como responsable del registro y de los informes que se elevan, otorga a las fundaciones para llegar a un entente, porque nuestra misión no es extinguir, nuestra misión es ayudar a las fundaciones a funcionar. A ese aspecto también es indicar que las cuentas que tienen que presentar las fundaciones no son cuentas mercantiles. Hay determinados aspectos